Bueno, pues es una de las tertulias que más deseábamos, que ya llevamos anunciando tiempo. Tenemos con nosotros a la ministra de Sanidad, que es Luisa Carcedo, la conocéis todos y además es la secretaria de Sanidad y Consumo de la Ejecutiva Federal. La presentación de la tertulia de hoy corre a cargo de nuestro secretario general. Todos le conocéis también, todos le conocéis. En fin, y yo quiero decir que es uno de los mejores apoyos y más firmes apoyos que hemos tenido en esta tertulia. Por tanto, aunque José Manuel no puede venir habitualmente a todas las tertulias por sus obligaciones, se interesa siempre por ellas. Eso es importante, que lo sepáis, no solo por reconocerle... Exactamente, además tiene una hija médico y le tira el asunto, ¿verdad? Bueno, sin más, José Manuel, adelante. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y sobre todo por lo que venís haciendo durante todo el año, que es muy importante. No digo nada nuevo si digo la importancia que tiene la sanidad pública, universal y de calidad en nuestro país. Pero hoy es un día especial por varios motivos. Primero, porque empezamos este curso, que de manera tan brillante durante todo el año dirige Mabel, con gran éxito de crítica y público, como se dice en estos casos, y es verdad, la tertulia que se mantiene a lo largo de todo el año y de la que salen ideas magníficas. Pero además es especial por la invitada de honor que tenemos hoy entre nosotros. Os adelanto que no pienso pedir ningún puesto en el Ministerio de Sanidad, ni ahora ni después. Sí, por si la intervención puede ser demasiado melíflua, ¿no? Pero es verdad que había oído hablar de Luisa Carcedo, por un conocido que teníamos común, pero pasa un poco, si me permitís, como con la tónica, que a medida que vas tomando mayores dosis de tónica te va gustando más. Pues con Luisa me ha pasado lo mismo. Desde que la he conocido en persona durante unas primarias, pues me ha ido ganando cada día un poquito más para su causa. Y lo que es curioso es que muchos compañeros y compañeras y gente ajena a la sanidad y al partido, pues la conocen básicamente por el puesto de ministra de Sanidad, que tanto ha hecho en tan poco tiempo, por cierto. Pero yo he apuntado una cosa de la que me he enterado, que también es muy importante en su currículum. Por ejemplo, aparte de ser licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, pues ha sido responsable del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, tema de vital importancia, y que además lo ha hecho muy bien, francamente bien. Ha sido, y corrígeme si me equivoco, impulsora del Plan Beca, otro tema fundamental, pero fundamental, que a veces le damos poca importancia. El Plan Beca, que lo sabéis todos seguro, es vacaciones escolares para continuar aprendiendo. Y el Plan Beca, por ejemplo, garantizaba para todos los niños que tuviesen acceso al ocio estival y, sobre todo, una alimentación equilibrada. Yo creo que como socialistas tenemos que estar especialmente orgullosos que nuestra ministra haya promovido este plan. Por supuesto, es defensora de la sanidad pública, como decía antes, no puede ser de otra forma, siendo además ministra, y en este tiempo que lleva como ministra ha hecho una magnífica labor de la cual los socialistas en general y los madrileños en particular nos sentimos muy orgullosos, sinceramente. Y luego, si hay otro rasgo que define de una manera clara la personalidad de Luisa Carcedo, es su gran humildad. Y no es fácil encontrar en estos tiempos a personas con una responsabilidad tan alta y con el grado de humildad que tú nos has demostrado, no solo hoy estando aquí con nosotros. Me preguntaba hoy un compañero, y además también médico, ¿y cómo la ministra va a buen suceso? ¿No? Porque aquí en este salón pequeño y tal, pues eso es un rasgo más de la humildad y del sentimiento de partido, que también es muy importante, que tiene María Luisa, que tiene Luisa Carcedo. No voy a continuar porque un rasgo más de esa humildad y de ese compromiso con el partido es que creo que ha dormido un par de horas, porque viene de Nueva York, ha dormido un par de horas
para estar aquí con nosotros. Por eso el agradecimiento es infinito y eterno, de verdad. La palabra es tuya y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por la disculpar, pero en cuanto me relajo me sale el bable. Pero bueno, me entendéis. Me entendéis de sobra. Bueno, nada, es que ante todo estamos en el ámbito del partido y en el ámbito del partido, pues, en fin, todos hicimos de todo. Yo me tocó hacer de todo, hasta fregar la casa del pueblo, o sea que... y para eso estamos, ¿no? Porque lo principal, no tienes gestión pública si no trabajamos en el partido, y eso es así. Bueno, gracias, Mabel, también por las jornadas que organizas y por invitarme a mí, bueno, yo en la medida que pueda ya sabéis que estoy disponible. Lo que me pide Mabel es que exponga nuestra política sanitaria y los desafíos que tenemos por delante, que tenemos planteados actualmente. Y yo quiero empezar dando un flash de el por qué estamos aquí y qué desafíos tenemos por delante y en qué estamos trabajando y cómo los estamos enfocando. El Sistema Nacional de Salud, yo creo que nadie duda en nuestro país que es algo que se debe a los socialistas, va intrínsecamente ligado a gobiernos socialistas y a la acción política y a la voluntad política socialista. Solemos citar la Ley General de Sanidad del año 86, pero empezamos mucho antes. Aquí hay veteranos. Aquí hay veteranos que empezaron y empezamos mucho antes del 86. En el 83 ya empezamos y en el 84 se saca el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud que empezamos ya a poner en marcha todos los centros de salud. En el año 85 ya inauguramos primeros centros de salud y ya estaba la reforma en marcha, que es la pieza clave de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es la atención primaria de salud. Acabo de venir de Nueva York, de todos los debates a propósito de la cobertura sanitaria universal y casi todos los intervinientes, la piedra angular para lograr la cobertura, se manifestaban que debería ser la atención primaria de salud y por tanto esa es la clave. Ganamos las elecciones en el 82 y ya a finales del 82 y ya en el 83 nos pusimos manos a la obra. En la ley del 86, digamos que es la pieza angular, ¿no? La pieza clave de diseño del sistema, de la orientación del sistema y de la vocación del sistema. Yo siempre cito dos artículos que me parecen fundamentales. Uno es la vocación de cobertura universal a todas las personas que residen, rezaba entonces, creo, el artículo 2, y el 3 decía aquello de que el sistema debe de estar orientado a la cohesión social y territorial. Y aquí empiezan las dimensiones colaterales, pero con un impacto altísimo en la sociedad, que van más allá de la propia prestación de la asistencia sanitaria, va mucho más allá. Bueno, luego está la ley, también definía la integralidad de la atención, que no se queda solo en la asistencia sanitaria, ponía mucho el énfasis en la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y también la atención continuada y la integración de todos los sistemas existentes, que había varias redes en un único sistema. Esa era, por decirlo así groseramente, las claves de la Ley General de Sanidad, que digamos es el alma, ¿no?, de nuestro Sistema Nacional de Salud, desde donde surge todo. Por tanto, la voluntad política en la Ley General de Sanidad, volcada y ratificada por el Congreso de los Diputados, y voluntad política de ponerla en marcha. Muchas leyes se aprueban y están ahí muy lindamente, pero hay que ponerlas en marcha. Y lo
lo difícil de esta ley no fue tanto, que requirió evidentemente voluntad política clara y de intento también de compartir con otras fuerzas políticas y con otros sectores sociales esta apuesta por el Sistema Nacional de Salud, y ese esfuerzo pues tiene el ámbito parlamentario, pero la tarea dura, los que estáis aquí, que estáis varios, que os estoy viendo, la tarea dura fue la construcción del sistema. A cada paso que se daba, las reacciones que se generaban alrededor de oposición a este sistema. Una vez que está el sistema funcionando y bueno, pues es una mezcla de, a veces, de satisfacción y de cabreo, escuchar decir a algunos partidos que se opusieron sistemáticamente a cada paso grande, pequeño, mediano que dábamos, oponerse. Y yo, como no me aguanto a veces cuando estoy en el Congreso, en el Senado, que les escuchaba decir a responsables del Partido Popular, tenemos el mejor sistema del mundo, y yo siempre chillaba desde el escaño, a vuestro pesar. A vuestro pesar, porque o sea, los que estamos aquí y sabemos de aquello, sabemos que esto fue así. Bueno, en definitiva, el sistema se construyó, ahí está, y efectivamente, como consecuencia del funcionamiento del sistema y de otros sistemas de bienestar social que se fueron construyendo también de forma paralela, pues hace unos meses logramos ser el país más saludable del mundo y el ser el segundo país con mayor esperanza de vida. Tenemos los indicadores sanitarios mejores. Estos días en Nueva York, pues bueno, tanto cuando intervino el presidente del gobierno como cuando intervine yo a propósito de esto, pues notamos que se escuchaba y que había mucha expectativa, ¿no? ¿Por qué? Porque España tiene fama de tener un buen sistema sanitario y un sistema sanitario eficiente y que se están logrando unos indicadores de salud que estamos siempre en los primeros lugares, ¿no? En la accesibilidad estamos, pues, sobre todo la accesibilidad por razones económicas, somos los primeros, ¿no? Y ahora ya me voy a centrar más en la situación actual, pero dejadme que haga un apunte sobre la evolución con los distintos gobiernos. Cuando perdemos el gobierno en el año 96 y entra el Partido Popular, con los que tenéis cierta edad como yo, pues os acordaréis de la famosa frase de Rato, que decía aquello de que la aspiración era a que todo el sistema fuera como Muface, ¿no? Que cada uno eligiera el sistema que quiere. Afortunadamente se puso en el Ministerio de Sanidad gente más funcionarial, bueno, estuvo Ana Pastor y estuvo este gallego Romay Becaría, que, bueno, pues entraron en el ministerio, bueno, Ana Pastor, por supuesto, porque lo conocía, y esto pues pasó y esos temores no fueron hechos realidad. Pero en el conjunto de los años de gestión del Partido Popular, la participación de la privada pasó del 19 al 25%. En esta segunda etapa de gobierno del PP pasó del 25 al 30%. Y estamos ya en unas cifras, y aquí os adelanto amenazas, ¿no? En unas cifras de participación de la privada, además muy activos, y como sabéis, pues los grandes grupos de la sanidad privada de aquí, que están ya pues, con multinacionales poderosas y que están trabajando muy duro para penetrar. Y a través de la gestión, en el caso de comunidades autónomas como Madrid, a través de la gestión, pues están horadando mucho y muy eficazmente el sistema. Por tanto, una amenaza que ahí está y es uno de los desafíos que tenemos por delante. A esto se une otro desafío y otra amenaza que es la aprobación de facultades privadas. Hasta hace unos años no existía ninguna facultad de medicina privada.
todos los estudiantes de medicina pasaban por el mismo aro. El 30% casi de los nuevos graduados provienen de universidades privadas, facultades privadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya estás contando con un porcentaje de profesionales que no, de partida, no tienen esa conciencia y esa dimensión social de su papel en el sistema, y por tanto la fidelización con el sector público pues empieza a tambalearse, ¿no? Por tanto, es un tema que a mí particularmente me preocupa muchísimo, aunque luego vayan al sistema MIR con carácter general, pero que es otra vía de riesgo para el Sistema Nacional de Salud. No, un tercio y un tercio, no lo olvidemos, que es un tercio de ya la participación privada y un tercio los profesionales que están apareciendo provenientes de facultades privadas. Y claro, todos estos pasos, por eso es tan importante que sigamos gobernando. Esto ya lo explica todo, ¿no? Ya, sin falta de entrar en algún más detalle que os voy a exponer de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que esto ya nos sitúa en cuanto a orientación del sistema y a intereses, a qué intereses responde, que cada vez que la derecha gobierna, aunque sigan diciendo que el mejor sistema del mundo y bla, 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 pero por debajo están labrando permanentemente, a cada segundo están labrando. Y bueno, aquí en Madrid, que os voy a contar que no sepáis que sois precisamente el laboratorio que pusieron en marcha. Aparte de la Ley General de Sanidad hubo muchas más leyes, pero hay una ley muy importante, que es la Ley de Salud Pública, la Ley General de Salud Pública del año 2011, que estaba impoluta. Ahora, cuando llegamos, no se había desarrollado absolutamente nada, y es una ley muy importante que fija los grandes ejes de actuación de la salud pública, que luego os comentaré que también son tan importantes como la asistencia sanitaria. Uno de los hitos que adelantaba antes de la Ley General de Sanidad, que fue uno de los primeros ataques que sufrió a propósito de la crisis y con la excusa de la crisis, fue uno de los primeros ataques a la sanidad pública y al sistema público, al sistema sanitario público, que fue la cobertura sanitaria universal, que en el 2012, como sabéis, se sustituye el derecho que decía la Ley General de Sanidad y también la Ley de Cohesión y Calidad por residencia o derecho de ciudadanía o la persona que vive en un país por su relación con la Seguridad Social. Cuando la Seguridad Social ya no aporta nada aquí, la Seguridad Social, pues que en los inicios tenía la red de los trabajadores que cotizaban y los empresarios que cotizaban y protegía a sus trabajadores, fue el cambio de modelo de sistema fiscal o financiación por los impuestos, por el sistema fiscal, sustituyendo las cotizaciones sociales que antes eran la mayoría, ¿no?, de la cobertura del sistema sanitario. Ahora, el objetivo de Naciones Unidas, precisamente en esta asamblea plenaria, junto con la cumbre del clima, el tema más importante fue la cobertura sanitaria universal. Naciones Unidas decide que es necesaria la cobertura sanitaria universal en el año 48. En el año 48 y vaivenes y vaivenes. No sé si sobre todo los sanitarios os acordáis de Salud para Todos en el año 2000. En el año 2000, pues estamos ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, el 3 es la salud para todos, ¿no? Y el hito que se intenta lograr es la cobertura sanitaria universal en el año 2030. Y aquí os traje la resolución que
que se aprobó, que costó muchísimo, me decía el embajador español ante Naciones Unidas, me decía que costó mucho más sacar esto que la cumbre del clima. Porque había muchísimos intereses en que en que esta resolución nos aprobase, sobre todo por la apuesta por los sistemas públicos. No quisiera, y son las reflexiones que os voy a hacer a partir de ahora, para que luego, voy a quitar la chaqueta que estoy sudando, que os voy a hacer a partir de ahora, porque a mí me gusta darle a nuestro sistema sanitario todo el valor que tiene, porque no tiene solo un valor logrando buenos indicadores en salud, que los tenemos, que somos el país más saludable, etcétera, etcétera. Es que tiene mucho más valor social, tiene mucho más valor económico y tiene mucho valor democrático. A mí me gusta decir que nuestro Sistema Nacional de Salud es quizás el mayor éxito de la democracia española, porque ni los más acérrimos enemigos que tenemos no se proclaman enemigos. Defienden el sistema, teóricamente, pero que el gran y enorme aliado que tenemos es la ciudadanía española. La ciudadanía española. Es difícil a veces conseguir mayor financiación, subir el porcentaje del PIB, que como sabéis que en la etapa esta de la crisis bajó por debajo del 6%, ahora estamos en torno al 6 y algo, queremos el 7 como objetivo, pero a veces es difícil, pero tenemos que usar de aliado a la ciudadanía. Es el servicio público mejor valorado por la ciudadanía española, es el que reconoce que influye más en su bienestar junto con las pensiones. Es el que la ciudadanía nunca quiere que se recorten. Las preguntas del CIS que se hacen periódicamente, cuando dice, ante una necesidad de recorte, ¿qué política considera usted que se debe de recortar? Pues la salud, la sanidad, el 97% no quieren que se recorte. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que salen noticias negativas sobre la sanidad y tal, y problemas, listas de espera, etcétera, y la ciudadanía se empieza a preocupar. Antes del 2012, en la respuesta espontánea del CIS, nadie decía que le preocupara la sanidad, o escasamente, aparecía pues muy escasamente. A partir del 2012 se dispara. Y ahora ya tenemos que les preocupa el 16%. 16% de la ciudadanía ya muestra que le preocupa la sanidad como problema de país y que le preocupa la sanidad porque le afecta directamente. Entonces, eso nos tiene que alertar que tenemos una tarea importante para despejar esa preocupación de la ciudadanía sobre la sanidad. Y, por tanto, lo que os decía es que este aliado de la ciudadanía no lo podemos perder, no lo podemos perder. Por eso llega una campaña electoral y tenemos que hablar de la sanidad, porque es algo que toda la ciudadanía en algún momento de su vida necesita, o bien por cuidados de salud, o bien porque enferma y tiene que recuperar la salud. Hay otra dimensión que también me gustaría trasladaros, y son las desigualdades en salud. Es un sistema universal que cuando la persona enferma tiene un problema de salud grave, sabe que la van a atender y que no va a tener ninguna dificultad si tiene una enfermedad grave. Otras enfermedades que no son tan graves, pues listas de espera, etcétera, pero la confianza de la ciudadanía es que sabe que ante problemas serios pues va a tener una buena asistencia sanitaria. La accesibilidad, os decía, por razones económicas somos las más accesibles de los países de la OCDE, sobre todo las rentas bajas, porque en otros países las rentas bajas no tienen la accesibilidad que tienen en España, pero hay muchas desigualdades, aún persisten muchas desigualdades. ¿Y dónde están las desigualdades? Las desigualdades básicamente están en determinantes sociales y ambientales de la salud. La salud no depende solo del sistema sanitario, depende de determinantes sociales, económicos y ambientales, y ahora ambientales cada vez más. ¿Y dónde están esas desigualdades?
están básicamente pues, en el acceso a una dieta saludable, a las oportunidades de ejercicio físico y otras desigualdades que se puedan generar por razones, bueno, por supuesto ambientales también, del entorno donde vivas, según la calidad de los barrios. Solemos decir, yo suelo citar siempre el efecto Glasgow, un estudio que se hizo en Glasgow, donde pues hay unas diferencias de esperanza de vida de 20 y pico años a 12 kilómetros de distancia. Y esto son los determinantes ambientales. Por eso estamos haciendo un plan de salud y medio ambiente junto con el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Por tanto, todos estos determinantes de la salud son muy importantes y como socialistas eso no podemos pasarlo por alto. Es decir, esto no importa la salud. No, esto importa y mucho. Por eso una de las cuestiones que tenemos entre manos y en las que estamos trabajando es un observatorio para medir las desigualdades en salud y sociales. Se piensa más en lo social, en el tema de desigualdad, pero en salud tenemos que ponerlo también en la agenda y por eso estamos trabajando en el observatorio. Otra cuestión en la que ahora estamos trabajando y estamos poniendo mucho énfasis es en cómo afrontamos los desafíos que tiene el sistema ahora de cara a la nueva situación social, que básicamente son dos cuestiones importantes. Una, que tiene que ver con de qué enfermamos, o sea, de qué enferman las personas de hoy, cuáles son las enfermedades prevalentes. Si analizamos de qué se enfermaba hace 30, 40 años y de qué se enferma hoy, pues varió muchísimo. Y nuestro sistema sanitario está diseñado para responder a enfermedades que se producían antes. Cómo diseñamos, cómo planificamos el sistema, era cómo se enfermaba antes. Hoy día se enferma de la mayor prevalencia son enfermos crónicos y pluripatológicos, es decir, tienen diabetes, hipertensión, colesterol, no sé qué. Son varias enfermedades de corazón, del hígado, en fin. Entonces son enfermos crónicos y con varias enfermedades. Y eso nos tiene que hacer repensar el sistema. Por eso ya hicimos el marco estratégico de atención primaria, para reorientarlo no solamente hacia este tipo de enfermos, donde la primaria puede tener mucha más capacidad de resolución de enfermedades, ahora está en un 90%, pero puede tener más capacidad de resolución y absorber mucha demanda que recae en los hospitales y que genera esos cuellos de botella que tenemos en las listas de espera. Por tanto, por eso hicimos este nuevo marco estratégico de la atención primaria y comunitaria, pensando precisamente en todo esto que os acabo de decir. Como suelo decir yo, los enfermos no aparecen de Marte y aparecen aquí, sino que enferman por sus circunstancias sociales, económicas, ambientales, el entorno en donde viven. Y por tanto, tenemos que tener esto presente a la hora de seleccionar qué políticas ponemos en marcha. Y también hay que pensar en los hospitales. Los hospitales están pensados y diseñados para enfermos agudos. Y toda la dinámica para enfermos agudos. Y pensando en cada especialidad en un compartimento estanco. Y el dermatólogo lo envía al internista o ya dentro de los internistas al endocrino, al no sé qué, en fin, y al revés, y así están circulando los enfermos de una especialidad en otra y no se piensa en el enfermo, que ahora es un enfermo muy diferente a lo que había hace años. Y tenemos que pensar, y ya voy terminando para que nos centremos en lo que veáis vosotros, y os estoy a la vez contando lo que está en el programa y las medidas que ponemos en marcha, el observatorio y todo esto está en el programa. Y están las 370 medidas. Otro desafío enorme que tenemos por delante y que tenemos que ser capaces de darle respuesta es a las nuevas innovaciones terapéuticas.
las investigaciones, la investigación cada día nos va aportando capacidad de curación de enfermedades y capacidad diagnóstica, etc. Y tenemos que ser capaces de incorporar todo eso. Estamos pegando un salto cualitativo muy importante en el tratamiento de las enfermedades. Estamos pasando de la etapa bioquímica de tratamiento de las enfermedades, los análisis de diabetes, de no sé qué, tal, estamos dando el salto a la medicina de precisión y a la genómica. Y eso está generando medicamentos muy caros. Y es aquí donde que esto lo incorpore un gobierno socialista con una vocación de universalidad y de equidad, que son los dos principios irrenunciables a que se haga con criterios de mercado, varía enormemente. Nosotros no vamos iba a decir tolerar, pero a gestionar esto de forma que solo sean unos pocos los que pueden acceder a estos medicamentos. Esto lo dijimos ayer el presidente del Gobierno y yo en Naciones Unidas. Esto no pueden acceder solo los que tengan capacidad adquisitiva o un nivel de renta determinado. Esto tiene que ser para toda la ciudadanía. Y cómo se incorporen estos nuevos avances, estas nuevas capacidades terapéuticas es decisivo. Lo mismo que cómo se diseñó el Sistema Nacional de Salud, fue decisivo tener un sistema eficiente y universal, etcétera, y de calidad, etcétera, etcétera. Es cómo se organiza y cómo se diseñe. Pues ahora, cómo estamos haciendo esto, es definitivo para que pueda acceder o tener este tratamiento quienes lo necesiten o quienes tengan dinero para pagárselo. Y en estas estamos. Primero, con el principio de coste-efectividad a la hora de incorporar un medicamento. 1. 2. Fomentando la investigación pública. Y 3. Promoviendo una introducción ordenada en el sistema, de forma que el medicamento lo reciba quien lo necesite, solo quien lo necesite. Y por eso diseñamos una comisión de expertos quienes seleccionan en qué centro, porque hay unos centros de referencia donde se administran estos medicamentos que son caros, muy caros, pero curan. Y son caros, bueno, relativamente del precio que la industria quería a cómo se logró, porque hay un medicamento de investigación académica que nos sirvió como elemento de negociación importante bajo el criterio de coste-efectividad, pues lo logramos. Por tanto, cómo se incorpore todas las innovaciones de última generación, de cómo pueden tratar las enfermedades, que se curan, pero que son caros. Y son caros, pero yo repito cada vez que tengo ocasión dos criterios irrenunciables: universalidad y equidad en la incorporación de estos medicamentos. Este es otro de los enormes desafíos que el sistema tiene por delante, que no lo puede desequilibrar, porque si lo hacemos de cualquier manera, según demanda de los laboratorios o de la industria farmacéutica, pues esto va a suponer que no se puede sostener el sistema, se va a desequilibrar. O que lo van a recibir quienes puedan pagar, un copago, etc. Y voy a los copagos para ir terminando. Os hablaba de las desigualdades. Y hay una desigualdad que está vinculada al sistema, como lo tenemos hoy, y son los copagos farmacéuticos. También sabemos por las encuestas que ahora aproximadamente 1,5 millones de personas no pueden retirar los medicamentos por razones económicas. En el proyecto de presupuestos que teníamos, que no se aprobó, pues a las rentas bajas y a los pensionistas de pensiones bajas, hasta 12.300 euros, se les eliminaba el copago que aún tienen. Pero hay un copago mayor que el copago, el porcentaje que pagan el medicamento, y es la atención bucodental. Este es el principal problema de accesibilidad y de desigualdad de nuestro sistema, intrínsecamente el sistema, no lo que queda fuera del sistema como
como la obesidad y todo esto por la dieta. Esta es una desigualdad que, como suelo decir yo, no tienes más que mirar a la boca a la gente para saber su nivel económico. Por tanto, uno de nuestros objetivos ahora es incorporar progresivamente, porque en fin, progresivamente decimos, según prioridades en niños, embarazadas, personas con discapacidad, etcétera, ir incorporando progresivamente la atención bucodental. No hay ninguna razón para que una parte de nuestro cuerpo esté exenta de la atención sanitaria. Por tanto, este es uno de los digamos, de los grandes compromisos electorales que nos proponemos. Nos proponemos también, como os decía antes, incrementar el porcentaje del Producto Interior Bruto, que estaba ya cerca del 7% en el año 2009 y bajó al menos del 6% en el 2017, que es el último informe que tenemos. Y ya os resumo diciendo que nuestro Sistema Nacional de Salud provee salud, aparte de la asistencia sanitaria, porque tiene esa atención, esa vocación integral. Es un potentísimo instrumento de redistribución de la riqueza, por tanto, razón, justicia social, pero también es un importante elemento de la economía española y un importante dinamizador de la economía española vinculado a la economía innovadora, que es la economía del futuro. Y ayer me dijeron, no me dio tiempo a ver los datos, que pasó a segundo lugar, pero la industria innovadora vinculada a la salud ocupaba, hasta creo que ayer, pero no os lo digo con certeza, porque ayer me lo comentaron, pero tengo que ver los datos. Primero o segundo, da igual, liderazgo en la industria innovadora en nuestro país, que es una industria del futuro, por tanto, generadora de empleo, no solamente en el sistema sanitario, sino también en los suministradores del sistema sanitario. Por tanto, importantísimo papel en la economía del futuro en nuestro país. Pero no solamente esto, como os decía, es un potente elemento de redistribución de la riqueza y también de empleo de calidad. Ayer me entregaban, lo tengo por aquí, no sé si lo traje, me entregaba un observatorio europeo que existe de sanidad que demostraba que el empleo en la mayoría de los países sufre vaivenes. Empleo, sube el desempleo, baja el desempleo. En el sistema sanitario es una recta, pero ascendente. No tiene esas evoluciones porque es un sistema muy estable y de empleo de calidad. Por tanto, un enorme estabilizador social y económico y un elemento sustentador de la clase media a la que aspiramos nosotros, que incluya a todo el mundo y que no quede nadie atrás. Por tanto, esa clase media estable, esa, como decimos en el programa Máximo, una sola clase de hombres y mujeres, añado, libres, honrados e inteligentes. Me queda una, no me acuerdo, nos quedó una por medio. Libres, iguales, honrados e inteligentes. Esa clase de trabajadores que incluya a todo el mundo, ¿no? Pues los servicios públicos en general y la sanidad en particular es un gran estabilizador de la economía y del empleo y de la clase media en nuestro país. Por tanto, tiene muchos más factores. Y finalmente, un enorme activo y estabilizador de la democracia. Empecé diciéndoos que el principal aliado que tenemos es la ciudadanía. Todos los datos, mires los que mires el indicador que mires, preguntes lo que preguntes, la sanidad siempre está ahí, por la querencia de la ciudadanía, lo que influye en su bienestar, la satisfacción que le genera, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es una manera que tenemos de vincular a la democracia, porque este es un éxito de la democracia que a mí me gusta siempre también decir, que es
un éxito y un activo importantísimo de nuestra democracia. Por tanto, la manera que tenemos de vincular a la ciudadanía que paga unos impuestos es devolverle estos servicios públicos de calidad, que además tienen estos otros valores añadidos y colaterales que antes os iba comentando, ¿no? Pues me quedo aquí porque no sé si me pasaría ya 80 pueblos, pero ya me quedo aquí y centramos en lo que queráis.